La ONU alerta de un posible vertido tóxico tras la muerte repentina de peces y aves en varios ríos del hemisferio norte. Experts say the incident may signal broader ecological disruption, with satellite data showing contaminants moving rapidly. Les autorités confirment que des espèces protégées figurent parmi les victimes et renforcent la surveillance environnementale. Специалисты предупреждают местных жителей избегать контакта с водой до завершения анализа проб. Había una vez una ciudad en el corazón de América, donde toda la vida parecía vivir en armonía con su entorno. Entonces una extraña enfermedad se extendió por la región y todo comenzó a cambiar. Pensilvania, primavera de 1957. Una mujer pasea por un camino de tierra que bordea un campo de trigo. Lleva un cuaderno en la mano y un abrigo ligero. Tiene el gesto sereno, el cuerpo menudo y los ojos de alguien acostumbrado a observar sin prisa. Se detiene un momento y escucha. Y lo que escucha, o mejor dicho, lo que no escucha, le inquieta. Ni el trino de un pájaro, ni el zumbido de un insecto, solo el roce del viento entre las espigas. Ella sabe que ese silencio no es normal, es el presagio de una catástrofe. Esta mujer se llama Rachel Carson, es una insurgente y esta es su historia. Rachel Carson nació en Springdale, Pensilvania, una zona rural salpicada de pequeñas granjas familiares en el valle del río Allegheny. Allí se cultivaba maíz, trigo o patatas y en los huertos crecían tomates y calabazas. Un lugar en el que cualquier niño de principios del siglo pasado podía creer que el mundo había sido hecho para él. Cada mañana el campo despertaba con el canto de los pájaros y al caer la tarde, el murmullo de los grillos, las ranas y los insectos parecía envolverlo todo. Un mundo sencillo, lleno de vida, donde cada sonido tenía su lugar. Sus padres le enseñaron a mirar la naturaleza con respeto, a no tenerle miedo, a convivir con ella. Mientras sus hermanos Marian y Robert jugaban en el río, ella leía a Stevenson, a Conrad, a Melville. Y mientras leía, soñaba con océanos lejanos y profundos. Se graduó primera de su promoción y comenzó estudios de literatura inglesa en Pittsburgh. Allí, una profesora, Mary Scott Skinker, al leer uno de sus ensayos, la animó a cambiar de rumbo. Rachel, tienes una mente para la ciencia. Fue entonces, en 1928, cuando Rachel decidió orientar su vida hacia la biología. Un año más tarde culminó sus estudios y se graduó magna cum laude, iniciando así el camino que la llevaría a unir la observación científica con la belleza de la palabra. Es gracias a una beca que puede especializarse en zoología en la Universidad Johns Hopkins, siempre con el interés puesto en la fauna y en los ecosistemas marinos. A partir de ese momento, el océano se convertirá en su tema de estudio. No solo estudia la vida marina, la observa, la escucha y la traduce.
Con el tiempo, derribará ese muro imaginario que separa las ciencias de las letras, demostrando que la observación y la palabra pueden explicar el mundo con precisión científica y con belleza. Con la llegada de la Gran Depresión, su familia, como tantas otras en Estados Unidos, lo perdió casi todo. Su padre murió y Rachel tuvo que dejar sus estudios, cuidaba de su madre y tras la muerte de su hermana mayor, Marian, asumió también el cuidado del hijo pequeño de esta, Roger, al que años más tarde terminaría adoptando legalmente. Fue en aquellos años cuando empezó a trabajar en la Oficina de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Allí redactaba textos para campañas educativas y escribía guiones para programas de radio donde explicaba cuestiones de la vida marina con palabras sencillas para que cualquiera pudiera entenderlas. Durante el día escribía informes. Por la noche, libros. Fueron años duros durante los cuales nunca dejó de escribir ni de observar la naturaleza. Su primer libro llegó en noviembre de 1941, Bajo el viento del mar. Las críticas fueron buenas, pero un mes después Japón bombardeaba Pearl Harbor y los Estados Unidos entraban en la Segunda Guerra Mundial. Cualquier libro que no hablara del conflicto quedaba enterrado en las librerías. 10 años más tarde llegaría El mar que nos rodea, y esta vez sí, éxito rotundo, premios, traducciones y reconocimiento internacional para Carson. Pero ella no buscaba fama ni premios. Lo que realmente la hizo feliz entonces fue haber conseguido que la ciencia hablara un idioma común y sencillo. Amas de casa, viajantes o científicos, todos entendieron lo que Rachel Carson les quería contar. En 1955 cierra esta trilogía marina con El borde del mar, centrado en los ecosistemas de la costa este de Estados Unidos. En cada gota de agua del mar se encuentra el misterio de toda la Tierra. A finales de la década de los 50, ya convertida en una científica reconocida, comenzaron a llegarle cartas firmadas por personas normales, agricultores, maestras, amas de casa, médicos, naturalistas, gente de todos los rincones del país que no sabían a quién más podían acudir. Todas contaban lo mismo. Después de la fumigación, los árboles se han vuelto grises y los pájaros que solían anidar en el jardín han desaparecido. Escribía una mujer de Massachusetts. En Wisconsin, un agricultor le contaba: Desde que rociaron con DDT para los escarabajos, las gallinas dejaron de poner. Y en la carta de una maestra de Maryland se leía: Los niños preguntan por qué ya no hay mariposas. No sé qué responderles. Rachel leyó todas y cada una de las cartas con calma y atención. Anotó nombres, fechas y lugares que en cuanto pudo visitó. A veces viajaba sola, otras veces siguiendo el rastro de quienes le habían escrito. La guiaban hacia los lugares donde el silencio había comenzado a ser un estruendo. Y lo que encontró la dejó helada. Pozos contaminados, riachuelos cubiertos de espuma, vegetación reseca, amarilla, como quemada por el sol, animales muertos en los márgenes de los caminos, y aquello estaba ocurriendo por todo el país. Es primavera en los campos de trigo de Pensilvania. Rachel Carson lleva un abrigo de paño fino. El viento le mueve el pelo mientras abre su cuaderno y escribe 3 letras. Solo 3. D-D-T. El hombre ha adquirido un poder sobre la naturaleza que nunca se le concedió, y el uso que haga de él determinará su destino. Diclorodifenil tricloroetano, DDT, sintetizado por primera vez en 1874, pero cuyo poder insecticida no fue descubierto hasta 1939, gracias al químico suizo Paul Hermann Müller, a quien por este descubrimiento galardonarían con el Nobel de Química. Durante la Segunda Guerra Mundial,
el DDT se convirtió en una herramienta clave para los ejércitos aliados, no como arma, sino como medida sanitaria. Por ejemplo, meses antes del día D, se fumigaron las zonas donde desembarcarían las tropas aliadas en la región de Normandía. Además, se rociaron uniformes, hospitales de campaña e incluso directamente a las tropas. Y es que el DDT no mataba a alemanes, mataba piojos y mosquitos transmisores de enfermedades como el tifus y la malaria. Era un arma milagrosamente eficaz contra las enfermedades. Con estos antecedentes, no es extraño que cuando la guerra terminó, el DDT pasara directamente de los frentes de batalla a los campos de cultivo y las mismas empresas que se lo habían vendido al ejército, Monsanto, DuPont, Unión Carbide o en Europa Bayer, ahora se lo vendían a los agricultores como un símbolo de progreso y modernidad con el que garantizaban cosechas abundantes, erradicando para siempre las plagas. Y de los campos de cultivo, sin saber muy bien cómo, pasó a la vida cotidiana. El DDT era barato, incoloro, inodoro. El producto perfecto. It contains stabilized pyrethrum, an ingredient which literally stampedes insects from their hiding places to bring them into contact with DDT, indoors or outdoors. La publicidad de la época incluso lo mostraba rociado sobre alimentos o sobre niños jugando, confiando ciegamente en su inocuidad. Silver Spring, Maryland, 1958. En su escritorio, Rachel Carson ordena las notas, las cartas y los informes que ha ido reuniendo durante los años que ha durado su investigación. Ahora todo encaja. El DDT, más que un milagro, es una maldición. No desaparece, no se degrada, es resistente al sol, a las bacterias, no es soluble en agua, pero sí en grasa, adhiriéndose a los cuerpos vivos para siempre. De la tierra a la hoja, de la hoja al insecto, del insecto al pez, del pez al ave, y en cada escalón el veneno se multiplica miles de veces. Rachel comparte sus hallazgos con otros científicos y naturalistas, y sus informes coinciden con los de Carson, y refuerzan la evidencia que ella estaba reuniendo. Todos observan lo mismo. Huevos de aves con cáscaras tan finas que se rompen antes de eclosionar, peces contaminados en ríos que parecían limpios, insectos que desarrollan resistencia al veneno o insectos que antes no suponían un problema para las cosechas, ahora lo son, puesto que sus depredadores naturales han desaparecido de golpe. La cadena entera se ha alterado, desde el suelo hasta el cuerpo humano. Un colega le escribe: el veneno que mata a los mosquitos terminará matando a sus depredadores y después a nosotros. Carson lo anota en su cuaderno y mira de reojo su máquina de escribir portátil Smith Corona. Coloca una hoja en blanco, respira hondo y teclea. Primavera silenciosa. En esos meses, Carson mantiene una correspondencia constante con Dorothy Freeman, la persona en quien deposita sus preocupaciones más profundas. A ella le confía el cansancio, la presión creciente y el temor de no lograr terminar un libro que considera ya imprescindible. En una de sus cartas le revela que los médicos han detectado una lesión que no debería estar allí, un problema que avanza y que podría limitar su tiempo de trabajo. No tengo tiempo para la desesperación. Tengo trabajo que hacer. Dorothy responde con prudencia y firmeza. No quiere minimizar la gravedad de lo que Carson le cuenta, pero la alienta a continuar, recordándole que su voz es necesaria. En junio de 1962, el New Yorker publica los primeros capítulos de Primavera Silenciosa. Las reacciones son inmediatas. Semanas antes de que el libro llegue a las librerías, la industria química ya ha iniciado una campaña para desacreditarla. Cuando el libro sale al mercado, el ruido es ensordecedor.
En pocas semanas se convierte en un fenómeno de masas. Se traduce, se discute y se ataca. Rachel apenas puede seguir el ritmo. En 1960 le diagnosticaron un cáncer de mama. Desde entonces ha pasado por una doble mastectomía, sesiones de radioterapia y la certeza de que la enfermedad sigue avanzando. Pocos son los que saben de su enfermedad. Cree, y no se equivoca, que si trasciende, los hombres que ya la llaman exagerada, emocional o una mujer fuera de su campo, tendrán una nueva excusa para no escucharla. Las grandes compañías químicas responden al libro de Carson con furia. Monsanto, DuPont, American Synamine publican informes falsos, compran espacios de prensa, ridiculizan su trabajo. Parece que la señorita Carson prefiere los insectos a las personas. Los ataques no eran solo científicos, claro. Es una solterona neurótica, una mujer dominada por la emoción. No es más que una aficionada incapaz de entender la complejidad química. Intentaban desacreditarla más por ser una mujer que por sus argumentos científicos. Pero en medio de ese ruido muchas voces se alzan para defenderla. Científicos, profesores, jóvenes que empiezan a hablar de ecología. El control de la naturaleza es una frase concebida en el orgullo. Mayo de 1963. Senado de los Estados Unidos de América. Carson comparece ante el Subcomité de Comercio. Entra con paso lento, debilitada ya por la enfermedad. Su voz es suave, pero firme. Señor presidente, señores miembros del comité, comparezco hoy para advertirles de que los pesticidas que usamos con tanta confianza no desaparecen tras su aplicación. Se dispersan por el aire y el agua, entran en los suelos y se acumulan en la vida que nos rodea. Lo que está en juego no es solo el control de una plaga, sino el equilibrio mismo de los ecosistemas de los que dependemos. No propongo prohibiciones totales. Propongo prudencia. Evaluar estos compuestos con rigor, bajo supervisión independiente, antes de liberarlos en el medio ambiente. Expone con claridad cómo el DDT, el veneno, asciende por la cadena alimentaria y cómo el abuso amenaza los equilibrios naturales. El público tiene derecho a estar protegido. Y el gobierno, la obligación de garantizar que las decisiones se tomen basadas en evidencia científica y no en intereses comerciales. Debemos actuar antes de que el daño sea irreversible. Gracias. Los senadores guardan silencio. Ese día, su testimonio cambia conciencias. Mientras una primavera silenciosa se convierte en un símbolo, el cuerpo de Carson se apaga. Seguirá escribiendo, contestando cartas y observando la naturaleza desde su casa en el campo. Primavera de 1964. Silver Spring. Rachel Carson muere. Pero ya ha cambiado el destino de la Tierra. Primavera silenciosa no solo fue un libro, fue una llamada de atención. A raíz de su publicación, se prohibió el DDT en muchos países, y aunque la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, no nació únicamente por su libro, su impacto fue decisivo para que esta institución llegara a existir. Surgió un movimiento global que empezó a llamarse ecologista, y de ahí nacieron grupos como Friends of the Earth, Greenpeace o Earth Day. Millones de personas por primera vez comprendieron que la naturaleza no era solo un bonito paisaje para mirar, sino un sistema vivo al que estamos unidos y que cada decisión humana
Incluso la más pequeña deja una huella en ese delicado equilibrio. A día de hoy aún se encuentran trazas medibles de DDT en la leche materna de mujeres de todo el mundo, en los cuerpos de los inuit del Ártico a miles de kilómetros de cualquier campo fumigado, en la placenta, en la grasa, en los peces que aún nadan en aguas que creemos limpias. El veneno viajó en el viento, en el agua, en los animales marinos, en las aves, demostrando que en la Tierra nada está realmente lejos. Rachel Carson fue una insurgente. Y esta ha sido su historia. Las historias de quienes se miraron de frente merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta. Puedes escuchar Insurgentes en tu plataforma de podcast favorita. Y mientras llega el próximo Insurgente, os dejo esta pregunta. ¿Dónde nace el valor cuando tienes que enfrentarte a algo inmenso y poderoso? Puedes encontrarme en redes como @insurgentes_podcast. Hasta la próxima. Insurgentes es una producción en voz